Bien, hola a todos, ¿cómo están? Hoy veremos un programa de entrenamiento para corredores de 10 kilómetros que desean realizar 40 minutos en 10 kilómetros. El programa va a consistir en 4 semanas, un mes y con 6 días de entrenamiento y uno de descanso. El sábado por lo regular, así se maneja, y los domingos estaremos realizando las tiradas largas. Bien, aquí vamos a ver el lunes. El lunes tendremos que realizar de rutina siempre 20 minutos de trote, los ejercicios dinámicos y ejercicios de carrera. Esto ya no los vamos a explicar, pero en el canal se encuentran videos donde están explicados todos estos puntos. Bien, pasamos a la parte principal donde dice que realizaremos 200 por 200. Como explicamos en videos anteriores, 12 es la cantidad, 12 es el intervalo a realizar y 200 será la pausa o el intervalo de descanso, que en este caso será trotando. Al final haremos un trote de 10 minutos y estiramientos. El día martes estaremos realizando de 6 a 8 kilómetros. Más adelante te daré una tabla cómo debemos de realizar estos 6-8 kilómetros, igual estos 4-5 kilómetros e igual estos 8-15 kilómetros. Bien, los martes y jueves haremos rodajes medios, largos. También agregaremos gimnasio a todos los que no realizan entrenamiento de fuerza o de resistencia o cualquier tipo de ejercicio que ayude a fortalecer al cuerpo. Deberán de empezar a realizar 2 días de ejercicio. Esos son de cajón. Esos días los hacen hasta los corredores de élite. Todos los corredores deben de realizar ejercicios de fuerza siempre, ok. Por lo tanto siempre se usan en este orden, martes y jueves, pero tú los puedes usar a los días que se te acomoda. Inclusive puedes mover los días siempre y cuando pues cumplas de mínimo 5 días. Bien, estos ya para corredores más especializados de conocimiento, puedes realizar un día trabajar el tren superior, que es todo el pecho, los brazos, y etcétera, ¿no? Y abdominales, aquí te pongo abdominales tanto hacia el frente como los lumbares. Los lumbares son muy importantes, que es la parte baja de la espalda, ¿no? Esos son muy importantes, que por lo menos mucha gente no los realiza y siempre traen problemas de cadera o de espalda y todo eso, pues precisamente porque no realizan ejercicios de fuerza. Igual aquí solo cambiará el tren superior. Ay, perdón, aquí ya le puse las dos, no le cambié, se fue. Bueno, pero aquí es el tren inferior, ok. Para no ir a cambiar el video y todo ese rollo, ir a modificar la hoja de Excel. Ahí les pido unas disculpas, según yo lo modifiqué, pero pues aquí apareció otra vez. Bueno, aquí es el tren inferior, lo que son de la cintura para abajo, piernas, ¿no? Que sería todo lo que es tipo de sentadillas, media sentadilla búlgara, peso muerto, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, para el día miércoles estaremos realizando los mismos. Siempre que vamos a entrar a la pista, realizar intervalos, repeticiones. Esta es la mecánica. Todo siempre es la mecánica, esto, siempre. Entonces ya sabes, la rutina. Hay videos donde se muestran estos tipos de ejercicios. Entonces aquí estaremos haciendo 6-800 por 400. La misma mecánica, toda la nomenclatura. La primera son la cantidad, después las intervalos a realizar y el descanso. Aquí son 400 metros o su equivalente en tiempo, que si haces una vuelta trotando va a ser más o menos 2 minutos o 3, ¿no? Va a variar dependiendo el corredor. No se te puede dar un número exacto, ya que pues es infinidad la población, ¿no? Y así estará para el viernes lo mismo, la misma mecánica, calentamiento, los trotes, y aquí estaremos realizando un entrenamiento diferente, un tipo de fartlek. Este fartlek es un fartlek control que está explicado también en un video. Te lo recomiendo los veas para que le des vida a esto y vayas agarrando como el funcionamiento del programa. Entonces son 2 minutos de trote por uno rápido y cubrir un total de 8 kilómetros. Más adelante te voy a explicar cómo funciona esto. Los sábados tenemos un día libre, como expliqué, y los domingos estaremos haciendo un total de 60 minutos, una hora. Aquí te pongo 8 kilómetros, 8 a 15, no significa que tú tienes que hacer los 15 o los 8, sino como venimos hablando de la población, que hay diferentes tipos de corredores. Unos van a recorrer
8 kilómetros tal vez en 60, otros los van a correr en 50, otros en 40, ok, a eso se refiere. Más adelante explicamos un poco más detallada. La segunda semana la misma mecánica, calentamiento, y solamente aquí hacemos 400, ok. Igual con este intervalo de descanso, igual martes y jueves la misma mecánica, 6-8 kilómetros, 4-5 el gimnasio y lo que se explicó. Para el día miércoles solamente vamos a hacer una distancia ya larga. Este ya es un intervalo largo que ayuda a desarrollar la resistencia, a reconocer más los ritmos. Esta columna va a ser la que nos ayude a desarrollar el ritmo, la resistencia de larga duración. Y como ves, va incrementando 800, 1000, y después vemos las otras 2 semanas. Los lunes, como ves, aquí son intervalos cortos. Estos te ayudan a desarrollar tu ritmo, tu resistencia a la velocidad. Los que muchos dicen velocidad, pero realmente es resistencia a la velocidad. La velocidad solo existe en un rango de 100 metros, en un intervalo de 30 a 60 metros. Ahí nada más es la velocidad. Lo demás es resistencia a la velocidad o ritmos y todo eso. Bien, entonces, ¿en qué vamos? En que los martes y jueves es lo mismo. Aquí, los miércoles el 400, los 5000 por 400, que serían como 3 minutos equivalente más o menos. Otras personas puede ser 4, pero los pueden realizar parado o trotando, pero ya con este tiempo tienen que realizarlo trotando, ¿no? El viernes vamos a seguir igual con los tipos de fartleks. Aquí le puse 5, pero son 8 kilómetros. Bien, entonces vamos a pasar a explicarte la tabla de los tiempos, que es pues prácticamente donde se sienta todo esto. Bien, continuamos. Como te decía, aquí veremos las tablas de los tiempos. Esto es muy importante que lo analicemos. Como ves, este es el tiempo que estamos buscando de carrera, ¿ok? Este es el tiempo que buscamos hacer, 40 minutos. Ya te expliqué en videos anteriores cómo es una desviación estándar. Digamos que aquí son 40 minutos, ¿verdad? Pero los que andan haciendo más o menos puede haber una desviación estándar de unos 2 o 3 minutos. Es decir, que si tú haces un 43, un 42, 41, te puedes meter a este programa. También se los recomiendo a los que hagan 39 por ahí, para que aprendan. Digo 30, 20, sí, 39, pero me refiero a los corredores que se entrenan solos, a los que andan flotando ahí sin conocimiento. ¿Para qué? Para que, como mencioné, se ajusten a los ritmos, a los tiempos, a reconocer y a entrenar de forma metódica, ¿ok? Por eso es esto, porque muchos dirán, no, pues si corro más rápido que 40, ¿para qué quiero entrenar al ritmo de 40? No es el objetivo. El objetivo es que si no vas a la escuela, pues hay que ir a la escuela. De eso es la idea principal. Bien, esto es lo que buscamos. Como te mencionaba, van a ser intervalos largos para desarrollar ritmos de resistencia de larga duración. Vamos a tratar aquí de hacer algo rápido, ¿verdad? Aquí está la pista, ya están explicados en otros videos, pero te vamos a dar una explicación breve, rápido de la pista para no ser tan largo el video. Bien, aquí dice que 200 por 200. Los 200 los estaremos haciendo entre 42 y 44 segundos, que es la desviación estándar, no tiene que ser exacto, ok. Entonces, aquí está la salida. Empezamos, ya calentamos, hicimos todos los ejercicios, arrancamos el primer 200, aquí está el 200. Aquí tendrás que pasar en ese tiempo entre 42 y 44, pero sin parar. Aquí vas a checar el reloj nada más, así de reojo, boom, pero sigues corriendo sin parar. Igual aquí vienes trotando, ¿no? Acuérdate que el segundo 200, que es 200 por 200, este 200 es de trote, es la recuperación, que será trotando, ok, no te vaya a pasar eso. Por eso tú aquí llegas y aquí sueltas el ritmo y empiezas a trotar. Pero llegas aquí y arrancas, vuelves a presionar tu reloj de intervalos y otra vez lo mismo. Aquí tendrás que pasar en el mismo tiempo, más o menos aproximado. No es exacto, ya que pues a veces presiona o para uno el reloj antes o después. Y así continúas
con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 12 vueltas sin parar y ahí cumpliste tu entrenamiento. Así va a funcionar para todos los demás. Para cuando si haces 400, la misma mecánica. Ya sabes que 400 es una vuelta entera y la misma mecánica todo, ¿ok? 800, cuando hagas 800, esto por ejemplo, ahí está pues ya en el programa, ¿no? Lógico, los días que puedes hacer los intervalos cortos y los intervalos medios, los miércoles, largos, los miércoles. Entonces igual, la misma mecánica sobre la pista. Ya sabemos que tiene 400 metros la pista, así rápido, para no usar las teclas, rápido. Entonces son dos vueltas a la pista, 800 metros para los que no saben, ¿no? Ok, hay mucha gente que no sabe la pista. Y tendrás que correr, si corres por el carril 1, todo por el carril 1, todo por el carril 1, todo por el carril 1. No que salgas por el 2 y luego te metes al 3 y luego a esto. No. Exactamente la distancia, sales por el carril 1 y ahí donde sales, por ahí te vas, todo por ahí te vas. Y ahí termines ahí, no das vueltas de más. Ahora, igual para los 1000 metros, pues son 2 vueltas y media, ¿no? 2 vueltas y media, 2.5. Y eso consistirá, aquí están los tiempos, nos falta mencionar los tiempos. Estos son los tiempos promedios en que deberás de realizar. Puedes sacar las medias y checar por 400, que te lo recomiendo, ¿no? Pues que sería prácticamente aquí los tiempos, le sacas para no perder tanto tiempo, le sacas la media. Bien, ¿qué más podemos ver aquí? Algo que te iba a decir. Bueno, vamos a pasar a ver los otros dos. Bueno, vamos a pasar a ver los tiempos de rodaje. Estos son para la pista, ¿no? Y los porcentajes. Entonces vamos a ver los rodajes. Bien, aquí están los tiempos de rodaje que vemos. Estos van a ser muy difícil que te los den o los encuentres. Yo te los voy a dar para ti, los iré agregando en los programas que vaya haciendo. Entonces aquí vamos a explicar lo que te quería mencionar hace rato, que por ejemplo, si tú haces, que por lo general los domingos van a hacer las tiradas largas, que dice un tiempo de 60 minutos, aquí dice total, para 10 kilómetros no necesitas entrenar más, para cualquier mortal normal, 60 minutos, no necesitas ni andar haciendo 2 horas, ni 3 horas, ni 4 horas, no, nada de eso. Eso es para entrenar para tal vez un medio maratón o un maratón y dependiendo del nivel, ¿no? Aquí son 60 minutos, pero pues como 60 minutos si hago tanto. Bueno, aquí vamos a aprender cómo se maneja 8, 15 kilómetros. Vamos a manejarlo así nomás, 8, 10 y 15. Va a haber corredores que corran, digamos, si un corredor hace 10 minutos el kilómetro, pues 10 por 6 son 60 minutos. Ahí hizo la hora. Él corrió los 60 minutos en 6 kilómetros. Digo, perdona, que ando diciendo, los 60 minutos hizo 6 kilómetros, ya que va a 10 minutos. Pero igual así va sacando la media, ¿no? Habrá otros que corran 8 kilómetros, habrá otros que corran 9, habrá otros que corran 15 o 12. ¿Ok? Dependiendo del ritmo de kilómetro que lleven, el ritmo por kilómetro que lleven. Bien, ese es un punto importante que debes de tomar. Por eso, como se están estimaciones de poblaciones, no es para alguien específico, pues se toma un rango. Toma en cuenta eso para que no te digas, ay, tengo que hacer 15 kilómetros. No, y hagas hasta 2 horas, 3, no. Si recorres 8 kilómetros en 60 minutos, ahí está bien. Si recorres 7 kilómetros, ahí está bien. Si corres 8, ahí está bien. Si corres 8.5, ahí está bien, ¿ok? Hay corredores más lentos, corredores más rápidos, corredores menos, entonces ahí van a caer más o menos. Un corredor rápido haría más o menos 15 minutos, ¿no? Si corres a un ritmo pero no vas a correr a un ritmo de competencia, que serían 4 minutos para este nivel. Bien, yo aquí te dejo los rodajes que son más o menos 50%, que es este promedio. 620, 630 es un ritmo por kilómetro. En este porcentaje que sería la zona, pues ya la zona que le llaman la más baja, ¿no? La zona aeróbica, esa que le llaman trotadora. Pero estos son los tiempos para 40 minutos.
En 10 kilómetros, este es el ritmo. Estos son los tiempos calculados que su servidor ha calculado para ti, y no están inventados ni sacados de la manga. Estos están calculados con operaciones aritméticas, con estudios metódicos sobre la ciencia, ¿no? De la metodología. No hay inventos aquí. Estos son los tiempos que tienes que realizar sí o sí para que puedas lograr los 40 minutos. Bien, aquí están los de 70%. Como ves, si va subiendo el porcentaje, el kilometraje va bajando. ¿Por qué? Porque son más rápidos. Aquí son a 6.20, 6.30 al 50. Aquí al 70, 35 son a 5.30, 5.50. Subimos 80, 85 y el kilometraje es menor. Ya prácticamente aquí estás corriendo una carrera, ¿no? Casi, casi. Y como ves, el kilometraje es más rápido. Bien, que se entienda eso, y es el principal objetivo, para que no andes corriendo que todos los días 10 kilómetros, que 15, que 20, no, eso no sirve. Si te vas aplicando, yo sé que no es fácil de ¿cómo se dice? Aplicarlo a las primeras semanas ni meses, no, lleva su tiempo como todo, pero cuando lo logres te vas a sentir muy bien y lo vas a hacer muy bien. Si es que te entrenas solo y siempre andas, que es la mayor de la población, que así andamos, ¿no? Pero como muchos nos ajustamos a esta metodología, pues ahí andan muchos lastimados y toda esa canción. Entonces ya vimos los puntos principales. Ahora vamos a mostrar los últimos 2 meses de una forma rápida para que no se haga tan largo el video. ¿Ok? Bien, aquí está en los últimos, en la tercera y cuarta semana. La mecánica va a ser la misma: lunes, martes, miércoles, jueves, los 6 días por uno libre. Ya te expliqué aquí los 60 minutos de cada domingo, ¿no? Porque varía de 8 a 15, porque hay corredores lentos, medios y rápidos, ¿ok? Pero tienen que caer en este rango de kilometraje, y es en plano esto. Por lo general es en terreno plano. Si vas en cerro, probablemente hagas menos o más, ¿no? Lo más seguro es que haga menos. Esto es en plano, más o menos un promedio, pero en plano. Pero si vas al cerro, vas a hacer un poquito menos de kilometraje, no hay que tomar eso por las subidas, ¿no? Entonces ya sabemos, lunes la misma mecánica, se repiten los 200 y acá hacemos 400. Bien, martes y jueves realizamos la misma mecánica, hacemos nuestros rodajes. Ya tienes los ritmos que te expliqué ahí para que le des vida a esto, porque fuera de ahí son puros números, pero ya tienes aquí los kilómetros que ves de correr promedio. Aquí aplica igual que acá. Aquí hice 4 o 5, pues este rango de correr 4 o 5, y también se hice 8, ya sabemos, por diferentes tipos de corredores. Igual, no olvides nunca, no olvides, y practícalo, te guste o no te guste, trabajar el gimnasio. ¿Ok? Y digo te guste o no te guste porque hay mucha gente que no le gusta hacer el gimnasio. Inclusive su servidor es uno de ellos, pero lo hace porque le tiene amor al deporte y sabe que si no entrena el gimnasio es un pollo frito en las carreras. Entonces, como tiene conocimiento de la importancia que es en el cuerpo esto, es sí o sí, me guste o no me guste, pero lo hago por amor al arte. ¿Ok? Entonces continuamos igual la siguiente semana. Es la misma mecánica, 6 días y lo mismo. Ya lo vimos aquí. Aquí en los viernes estaremos haciendo los farcles. Aquí son 8. Ahí son 8 kilómetros, no son 5. Lo modifiqué en la tabla del hoja de Excel, pero no sé por qué no lo grabó. Pero en fin, no vamos a perder tiempo en eso. Aquí, como ves, son 12.200 4.200 por 600, ¿no? Que aquí aproximadamente son 3 minutos y medio. El descanso es casi igual que el 1000, unos 3 minutos y medio, 4. ¿Ok? Y acá son 5.000 por 600. Aquí una cosa que ya he explicado en los videos. Aquí dice 4.200 por 600. Igual aquí 12.200. Ya sé que ya lo explicamos. Y lo he mencionado en otros videos. Las mujeres harán de 1 a 2 repeticiones menos. Digamos, si aquí son 12, ellas pueden hacer 10. Acá son 4, entonces harán 3. Cuando son números grandes, de 8 para arriba, hay que quitarle unos 2 para las mujeres. Y cuando son repeticiones largas,
y le quitamos uno. Ya explicamos en otros videos que es cuestión de genética, no es nada de como le dicen, racismo o toda esa cosa, no, es cuestión de genética y así se aplica en la metodología del deporte. Aquí pues ya explicamos los Fartleks, ok, no te faltaba explicar los Fartleks, ¿verdad? Dice, ahí yo le puse, el Fartlek sí es 2x1, ¿no? 2 de trote, ahí está un video para que lo vayas a ver cómo se aplica. Trote, 2x1 y uno rápido. Y aquí dice por 5, le puse 5 como ya expliqué, pero son 8 kilómetros para este tipo de corredor de 40 minutos, ¿no? 40 minutos en 10 kilómetros. Ok, ¿cómo vamos a aplicar estos 8 kilómetros? Te estarás preguntando. Van a ser de 2 kilómetros de trote. Ya empiezas, ya hiciste unos ejercicios así de estiramiento, empezaste a trotar de 1 a 2 kilómetros. Cuando ya vayas calentito, pues ya te arrancas, ¿no? Como son Fartleks, no llevan ritmo, no llevan tiempos. Entonces tú nomás arrancas, ahí está el video de la explicación. Arrancas fuerte 1 minuto y lo paras, queda 3 minutos. Entonces continúas del 2, 3, 4. Aquí van 6 y 2 de trote al final, que es el relajamiento, ¿no? Estarás haciendo realmente 4 kilómetros de 2x1. Y así es como va a funcionar estos 8 kilómetros. Aquí, perdón, la corrección, ya le expliqué, son 8 kilómetros para este rodaje. Bien, pues es todo. Cualquier duda que tengas, puedes dejármelo en los comentarios. Te invito a que te suscribas a mi canal, que me apoyes para que esta comunidad siga creciendo y pues compartas. Siempre habrá alguien ahí esperando encontrar un programa que de alguna forma nos ayude o nos explique de una forma más metódica, ya que la gente tiene hambre por superarse, pero pues necesitan información, necesitan estar bien documentados y saber cómo funciona la metodología, puesto que hay muchos jóvenes corriendo como locos por ahí, ¿no? Sin saber qué están haciendo. Y lo importante es que tienen toda la juventud, y México y muchas partes del mundo tienen potencial para llegar a hacer grandes cosas. Solo necesitan una buena guía, una buena orientación y encaminar bien su vida. Bueno, chao y hasta luego. Un abrazo.